¿Qué tal? Saludos. En el episodio anterior había compartido una primera parte de las invasiones inglesas a Buenos Aires y en este episodio vamos a continuar y vamos a profundizar en algunos temas que quedaron pendientes. La fuente para este episodio es el libro de Marcelo Gullo titulado Nada por lo que pedir perdón y la obtengo de la sección El huevo de la serpiente en el Río de la Plata. Dice así: la alianza de España con Napoleón, sellada en el Tratado de San Ildefonso de 1796, le brindó a Gran Bretaña la oportunidad de cumplir con el mandato divino, tal como lo había explicado John Locke, que establecía que las riquezas de Hispanoamérica debían pertenecer al laborioso pueblo británico y no al vago pueblo español. Por el Tratado de San Ildefonso, España se convirtió en un auxiliar de Francia que le obligó a entrar en guerra al año siguiente contra Gran Bretaña. El 14 de febrero de 1797, los ingleses derrotaron a la Marina española en el Cabo de San Vicente y poco tiempo después ocuparon la isla de Trinidad, situada delante de la desembocadura del río Orinoco. Luego, dirigieron sus miradas hacia el Río de la Plata y comenzaron a avisorar la posibilidad de invadir la ciudad de Buenos Aires, como primera etapa de la ocupación de toda la América del Sur española. El 25 de junio de 1806, a la 1 de la tarde, 1560 soldados británicos, al mando del general William Carl Beresford, desembarcaron en las costas de Quilmes, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, capital del entonces Virreinato del Río de la Plata. El 26 de junio, una inexperta milicia liderada por Pedro de Arce intentó detener, sin éxito, a los ingleses en el puente de Barracas. El 27 de junio, los soldados del ejército británico entraron desfilando en la ciudad de Buenos Aires y tomaron el fuerte, donde izaron la bandera británica. Esa misma noche, un grupo de vecinos, en representación de las familias económicamente más acomodadas, que habían hecho sus fortunas gracias al contrabando y al tráfico de esclavos, se acercó al fuerte inglés para hablar con el general Beresford. La tradición oral afirma que entre los integrantes de esta delegación se encontraban Ortiz Basualdo, Ramos Mejía, Bullrich, Casares Alvear, Blanco Villegas y Martínez de Hoz, entre otros. Una vez en el fuerte, pronunciaron el juramento formal de fidelidad al rey de Inglaterra, tal como informó el general Beresford a su majestad Jorge III. Sin duda, la mayoría de la clase alta de Buenos Aires y una parte sustancial de los sectores medios intelectualizados fueron colaboracionistas con el invasor inglés. Dueños de Buenos Aires, los invasores recibieron la apurada adhesión de algunos personajes conocidos. Castelli encabezaba la lista de los 58 vecinos que firmaron su fidelidad al vencedor y recibe un valioso regalo como retribución. El plan inglés, perfecto en su concepción de ocupación del Virreinato de la Plata, contenía un error de base. Los estrategas británicos no habían tenido en cuenta la decidida voluntad de la mayoría de los hispanoamericanos de resistir firmemente a unos invasores a los que consideraban un enemigo histórico estratégico. El pueblo, que con altanería masticaba bronca ante la actitud pasiva de los funcionarios encargados de defender la ciudad, esperaba ansioso la oportunidad de echar a los invasores. De nada valdría la primera medida gobernativa dispuesta por Beresford, la libertad de comercio, es decir,
que el virreinato se abriera al comercio británico, medida demagógica solo destinada a recibir el aplauso de los nativos vinculados a dicha actividad, que veían con agrado el blanqueo de la antes ilícita, aunque tolerada, actividad mercantil. Allí es cuando entra providencialmente en escena Santiago de Liniers y Bremont, que, siendo originario de la región de la Vendée, en Francia, poseía una consustancial devoción espiritual. Se dice que, habiendo concurrido a la iglesia de Santo Domingo, llamó su atención que no estuviera expuesto el Santísimo Sacramento y, según José María Rosa, la tristeza con la que se celebraba la misa y las profanaciones llevadas a cabo por soldados ingleses le hizo prometer ese mismo día al prior del convento, Fray Gregorio Torres, que, si con la ayuda de Dios lograba reconquistar la ciudad, ofrecería a los pies de la Virgen los trofeos capturados al enemigo. El 4 de agosto de 1806, Santiago de Liniers, que había escapado a la banda oriental de Uruguay para organizar la reconquista de Buenos Aires, desembarcó a unos pocos kilómetros al norte de la capital del virreinato al mando de 1000 combatientes, y allí se le sumaron otros 500 voluntarios. Liniers se dirigió entonces a San Isidro y la Chacarita y acampó en los corrales de Miserere, actual Plaza 11. El 11 de agosto, a las 5 de la mañana, comenzó el combate por la reconquista de Buenos Aires y la población se unió en masa a las tropas de Liniers. El 12 de agosto, tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad, el contingente de Liniers derrotó al ejército inglés y logró reconquistar la ciudad de Buenos Aires. Las banderas británicas capturadas fueron colocadas a los pies de la Virgen en la iglesia de Santo Domingo, tal y como había prometido el militar. A día de hoy todavía pueden verse, aunque no podemos omitir que trofeos de tamaño valor se encuentran en un lamentable estado de abandono e indisimulado descuido. Desde el punto de vista político, durante la ocupación de Buenos Aires, la principal acción emprendida por Beresford, y la que mayor trascendencia tendría, consistió en reforzar la extensa red británica de espionaje formada por criollos, colaboracionistas de las clases altas de la ciudad de Buenos Aires. Entre los personajes que formaban parte de esa red se encontraban, entre otros, Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla. Ese poderoso servicio de espionaje local, que no fue desmantelado tras la expulsión de las tropas británicas, no solo le permitió al poder inglés recabar información, sino realizar importantes acciones encubiertas. Desde entonces, la inteligencia británica ha operado en el Río de la Plata sin interrupción. El dato políticamente más relevante para el análisis de la historia argentina lo constituye el hecho de que Beresford nombrara a Toribio Martínez de Oz como gerente nativo de la aduana, sellando así una alianza con la familia Martínez de Oz y con la oligarquía porteña que se ha mantenido hasta nuestros días. Más de siglo y medio después, otro Martínez de Oz, José Alfredo, nombrado ministro de Economía por la criminal dictadura militar de 1976, fue el encargado de llevar a cabo un espeluznante plan de desindustrialización que sumió a miles de argentinos en la pobreza y que obligó al Estado a endeudarse en unos 40.000 millones de dólares de esa época. Para poder mantener una estricta apertura de la economía y una falsa paridad cambiaria que sobrevaluaba el peso con respecto al dólar, como parte fundamental del proceso de destrucción industrial. Un peso sobrevaluado aumenta los costes locales porque eleva los precios industriales de producción y hace muy barata la mercancía extranjera frente a la local. Con tamaños costes, la producción nacional
no puede competir y la ruina se convierte en su destino inevitable. Importa destacar que la deuda contraída por la dictadura militar, que gobernó desde 1976 hasta 1983, fue sobre todo con bancos ingleses. Y bueno, con esto termino este episodio de la sección de leyendas argentinas, en el que estamos compartiendo un poco de la historia de Argentina. Para esto me he basado en el libro de Marcelo Gullo. En el próximo episodio también estaremos compartiendo más de la historia argentina en un capítulo titulado Por favor, no bombardeen Buenos Aires. Así que bueno, si te gustó el episodio, compártelo, suscríbete, puedes dar un apoyo al canal. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.